No he trabajado en ese jurídico y lo puedo decir, pero lo puedo estar acreditado. Hola, buenas tardes. Soy Emilio Sánchez, soy uno de los miembros del Club Chesterton de Granada y bueno, pues voy a empezar dando las gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por habernos cedido el lugar para esta tercera conferencia dentro de la jornada sobre distributismo que el Club Chesterton de Granada ha organizado. Quiero dar las gracias, por supuesto, al profesor Mariano Sánchez, que será quien presente al ponente, también amigo personal de Juan Carlos. Estas jornadas se organizaron con motivo del 10º aniversario del fallecimiento del fundador del Club de Chesterton de Granada y por supuesto, gracias al ponente, a Sergio Fernández, por su esfuerzo para venir desde Murcia y poder acompañarnos en esta jornada. Esperamos aprender mucho. Y por supuesto, muchas gracias a todos por dedicar la tarde del viernes a estar con nosotros en esta conferencia. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Emilio, y gracias a Sergio. Efectivamente, estoy en esta facultad y tengo el honor de trabajar aquí hace ya más de 30 años. Y he sido testigo en esta sala de muchos eventos, algunos de ellos en memoria de Juan Carlos de Pablos. Desde hace 10 años, pues para mucha gente, el 15 de febrero es un día que establece un cambio de plano, ¿no? Y siempre en torno a esa fecha se producen y saltan memorias. El tiempo dicen que pasa, pero aquí estamos. A mí me parece que esas memorias son incólumes y las veo frescas como el primer día, ¿no? Cada vez que nos encontramos en torno a Juan Carlos
es un motivo de recuerdo, pero de recuerdo no gastado, sino de recuerdo renovado. Gracias al Club Chesterton por venir aquí a esta casa y gracias a ustedes por estar aquí. Yo no conozco el tema y así debe ser porque el profesor Fernández Riquelme es quien sabe del asunto, pero cuando me invitaron me pasaron dos cosas. La primera, que acabo de confirmar, es que creo que es la primera vez en 30 años que como murciano presento a un murciano. Me parece que nunca me ha pasado eso. Y quiero decirlo porque no sé por Murcia, pero fuera de Murcia se habla, yo creo que insuficientemente de los murcianos, y ya somos dos, mayoría de la mesa por primera vez. En fin, permítanme ustedes que arranque de esta manera, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecer a Miguel Ángel y al Emilio y al equipo del club que me invitaran a hacer esta presentación, porque yo estoy aquí por Juan Carlos y por ellos, nada más, ningún mérito. Pero siempre ocurre que cuando te acercas al trabajo de un colega, de una colega, pues siempre cosechas algo, ¿no? Y la verdad, Sergio, echando un vistazo, como hoy permiten los medios electrónicos a tu trabajo y tu trayectoria, me he quedado muy impresionado. Y la impresión no tiene nada que ver con los números, tiene que ver con los formatos, que me ha parecido muy impresionante. El profesor Fernández Riquelme domina, desde luego ya me gustaría a mí, un abanico de formas de expresar sus ideas que van desde el comentario periodístico y además la presentación de su pensamiento en medios, cosa que la universidad pública en general tiene mucho déficit de estar haciendo de portavoces en muchos lugares, hasta los clásicos formatos de libros y artículos. Y además he estado hojeando algunos de ellos y me ha gustado también lo que yo he percibido, no lo sé, porque nos acabamos de conocer físicamente, como una persona que ha elaborado un pensamiento a partir de unas bases construidas y no simplemente heredadas, o un pensamiento de transmisión. Esa es mi impresión y me la juego. Y no requiero respuesta porque estoy aquí para escuchar, ¿no? Pero esa ha sido mi impresión. Además, en este afán que sigue siendo, no sé en qué medida, de colocar a la gente con etiquetas disciplinares, y yo creo que ya ha dado de sí todo lo que podía dar de sí, veo en el profesor Fernández Riquelme que más allá de su asentamiento en una facultad o en una universidad, me acaba de informar de una mala noticia, es que dirige el Departamento de Trabajo Social, no por el departamento, sino por él y su familia y su mujer que está por aquí sentada, y que bueno, pues, en fin, todos sabemos lo que supone eso, ¿no? Siempre tiene que estar aquí en el trabajo, pero es un trabajo realmente de mucha generosidad. Y decía que veo elementos más allá de lo disciplinado, en cierta medida es lo contrario, ¿no? Lo indisciplinado de moverse entre campos distintos y entre dichos formatos y maneras que yo he entendido, por lo que he podido leer, coherentes en una trayectoria a la que le ha sido dando sentido. He estado un vistazo en concreto, por decir algo muy pequeño, y voy a ser muy breve, a un trabajo tuyo de 2012, de 2022, de los muchos que tienes. Y me he quedado con 3 líneas que me han hecho pensar respecto a temas que yo estoy trabajando y que no vienen ahora al caso, ¿no? Voy a leer, dice, los distributistas se puede expresar de esta manera, y ahora cito: dar con justicia y recibir con naturalidad, desde una economía social lo más armónicamente posible, centrada en la realidad trascendental del ser humano y en el legado moral y material civilizatorio. No sé, Sergio,
lo que te costaron escribir estas 3 líneas, que a lo mejor te salen de corrido, ¿no? Pero son 3 líneas que, palabra por palabra, cada una de ellas, a mí me ha hecho reflexionar en relación con temas de economía social de los que yo me ocupo, ¿no? Palabras como armonía, justicia y naturalidad, el centrarse en la realidad trascendental, hablar de legado moral y material, civilizatorio, me parece un lenguaje necesario. Y por eso te felicito, me felicito de que estés aquí. Y bueno, tengo aquí el bolígrafo para tomar apuntes. A un murciano lo atenderé todavía un poco más y hablaré de esto lo mejor que pueda. Gracias y cuando quieras. Pues, que se oiga mejor, aunque hablo fuerte, pero... Pues muchas gracias, Emilio, y muchas gracias, Mariano, por la presentación. En primer lugar, pues muchas gracias a todos ustedes por asistir, ¿no? Como decía Chesterton, espero que hayan dejado fuera el sombrero y no la cabeza, ¿no? Y que lo que yo diga aquí, pues lo puedan analizar y lo puedan contradecir, ¿no? Que para eso vengo de una universidad pública que debería estar orgullosa de que el pensamiento crítico fuera, pues, el pilar fundamental de su investigación y de su docencia, ¿no? Y en segundo lugar, muchas gracias al Club Chesterton y especialmente a Miguel por haberme invitado a este singular profesor murciano que habla muy rápido, como buen murciano. Por eso les pido un poquito de paciencia, porque intentaré ir a un ritmo lo más pausado posible, ¿no? Él ya ha dejado ese acento y ese ritmo, ya es granaíno, pero los murcianos ya aún tenemos esa forma de hablar, pero intentaré por eso ser lo más didáctico posible, ¿no? Podría empezar con una frase de Chesterton, ¿no? Saben que Chesterton es un autor, pues, fundamental en las redes sociales, en los medios de comunicación para la batalla cultural, ¿no? Sus citas, sus aforismos son, a que sí, maravillosos, ¿no? Y sería lo ideal comenzar hablando con una cita de Chesterton, pero lo voy a hacer con una cita del verdadero protagonista de esta jornada, ¿no? De Juan Carlos de Pablo, al que yo no conocía personalmente, pero al que sí he acudido muchas veces para trabajar sobre el tema del distributismo, ¿no? Chesterton ha dado en el clavo. Para transformar la sociedad hay que hacerlo de acuerdo a la forma primordial del ser humano, del hombre, basada en la posesión de un ideal personal, y ese esfuerzo es esencialmente alegre. Ojalá supiéramos educar a nuestros jóvenes de esta manera y mantener el ideal en los mayores. El Club Chesterton de Granada creo que, pues, es un soplo de aire puro para los que nos dedicamos a estudiar la figura de Chesterton, sobre todo porque ha recogido muchos materiales que en otros sitios no aparecen, ¿no? Porque yo voy a tratar sobre lo que podría denominarse como el lado oscuro de Chesterton, ¿no? Chesterton es un pensador, pues, que todos lo conocen, católico, de origen liberal, pero que plantea un tema que, imagínense ser católico y defender la doctrina social o el reformismo social en la Inglaterra del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Imagínenselo por un momento. Un país anglicano, un país cuna de la revolución industrial, un país donde el individualismo y el consumismo, ¿no?, eran los ejes fundamentales de su vida, y de repente un escritor católico, tradicionalista o neotradicionalista, por no usar el término carlista que todos conocerán del tradicionalismo, lanza una propuesta llamada distributismo. Pero claro, si ustedes se van a Dialnet o se van a cualquier repositorio científico, se van a encontrar que hay mucho sobre Chesterton, pero muy poco sobre el distributismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta que voy a intentar responder en esta pequeña conferencia, porque nos habla de la doctrina social católica, ¿no?, que en muchas ocasiones es una gran desconocida, una teoría bastante desconocida para el común mortal de los católicos practicantes, ¿no? En muchos lugares o no se habla o se intenta limitar, ¿no?
todos sabemos lo que pasó con la última encíclica del Papa Francisco, ¿no? ¿Qué adjetivo se usó para definirlo? Lo veremos si quieren en el turno de preguntas, ¿no? Pero parece que hay cierta versión a veces en el pensamiento católico a avanzar en temas de reforma social, cuando la Iglesia Católica fue pionera y es un legado que no debe perderse, como el legado que nos va a dejar Chesterton, que es esa idea distributista que, como bien dice Juan Carlos de Pablo, es un ideal que no es simplemente una utopía, aunque su escaso desarrollo doctrinal o institucional nos pueda indicar, ¿no? Pero sí es un proyecto que paradójicamente está surgiendo o está resurgiendo en este contexto que tenemos ahora de volatilidad de las formas políticas, sociales y económicas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar en el siglo XXI que la gran potencia capitalista del mundo iba a tener una bandera roja? A que nadie lo hubiera imaginado. Que todos los productos que nosotros consumimos a diario en el mercado capitalista vengan de una dictadura comunista, ¿no? Es decir, el distributismo quizás no importa tanto por lo que fue en el pasado, sino por lo que nos puede enseñar en el presente y en el futuro. Por eso esta pequeña conferencia la voy a plantear desde la historia, porque obviamente el distributismo es un hecho del pasado, ¿no? Es un hecho que surge en la primera mitad o primer tercio del siglo XX y acaba en una fecha muy simbólica, 1936, con un libro que luego comentaremos. Por tanto, les voy a dar un análisis histórico del distributismo, pero claro, yo que soy historiador también, desarrollo la historia no como una ciencia, podemos decir, erudita, ¿no? Ligada al estudio, como se decía antiguamente, de la lista de los reyes gordos, sino la historia como una ciencia viva que nos ayuda a comprender el presente y que nos ayuda a comprender el futuro. No soy original en esto, yo sigo fundamentalmente la tesis de Reinhard Koselleck, un famosísimo historiador de las ideas, el padre de la historia de los conceptos, discípulo del que conocerán todos, polémico Carl Schmitt, ¿no? El padre del amigo y el enemigo, del Begriff des Politiciens, ¿no? Y que él pues, intenta mostrar cómo los conceptos no son entidades, podemos decir, muertas, ¿no? Sino que tienen una vida a través del lenguaje que usan los seres humanos, ¿no? Y por eso yo planteo la historia de la idea distributista desde el pasado, retrospectiva, qué fue realmente, a mi juicio, el distributismo en su perspectiva, es decir, en lo que queda del distributismo en el presente y la perspectiva que enseña la idea del distributismo y que puede, ¿no?, ser útil sobre todo para la economía social, para la economía cooperativista o para el nuevo mundo agrario que se está levantando, entre comillas, en armas en medio mundo. Reconocerán o se acordarán de los famosos chalecos amarillos, o esa famosa tractorada que no sé si pasó también por Granada, o ver la icónica imagen de repente de la City de Londres, ¿no?, ha pasado hace unos días, llena de tractores, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar el distributismo a partir de la noción que yo pienso que representa, ¿no? Pasado, presente y futuro del distributismo como una modalidad gremialista y local, inglesa y católica de la política social. Por tanto, yo le doy el estatus científico. Hay otros compañeros que se han dedicado al tema distributista que lo limitan a una utopía, lo limitan a un ideal, pero yo considero que es una doctrina pequeña, eso sí, de la política social contemporánea. Por eso el interés que está suscitando en estos tiempos en formaciones políticas, en intelectuales de diverso tipo, a izquierda y a derecha, lo ha dicho muy bien nuestro querido Mariano, ciertas banderas que en el siglo XXI están así. Pueden ver el gabinete de Donald Trump, por poner un tema de actualidad, miren el gabinete de Donald Trump y verán tendencias que rompen la famosa dialéctica derechas e izquierdas, ¿no? Y por tanto, claro, ¿qué fue Chesterton? ¿De izquierdas o de derechas? Claro, ¿qué fue? Para algunos autores era de derechas porque habla contra lo que ahora denominamos ideología woke, ¿no? Chesterton es maravilloso para arremeter contra la ideología woke. Pero claro, de repente
hay autores que lo consideran comunista, le dicen comunista, como hacía Emil Zola, ¿no? Yo te acuso, comunista, ¿por qué? Por, como veremos, limitar el capitalismo, corregir el liberalismo. Y pasa en facultades católicas, y pasa en pensadores católicos, quizás porque hay una corriente, a mi juicio, muy dominante del pensamiento católico que se ha, podemos decir, vinculado a lo que ahora está de moda la escuela austríaca de economía, ¿no? Hayek, lo vemos ahora en Milley y toda la corriente que parece reivindicar que el catolicismo tiene que ser económicamente liberal. Y si no, vas a tener la pena de comunista, de socialista o de alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero claro, la gran pregunta del siglo XXI sería sobre Chesterton, ¿de izquierdas o de derechas? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién piensa que es de izquierdas? De derecha. De derechas. Pero claro, ¿qué es izquierda y qué es derecha? Imagínense, ayer tuve clase y les pregunté a mis alumnos, ¿qué es una mujer? Y nadie sabía decir que era una mujer, solo ciertas personas. ¿Qué es una mujer? ¿A que no? ¿No? Además lo estarán grabando aquí, mejor no decir nada, ¿no? Pero claro, ¿qué es la derecha? Izquierda es marxista y no tiene la propiedad privada. Y Chesterton, desde luego, no era comunista. ¿Están de acuerdo? Pero claro, ¿qué hay de marxismo en Podemos? ¿Qué hay de marxismo en Izquierda Unida? Fundamentalmente nada. Quizás la nueva teoría del marxismo queer que ha salido, ¿no? Para intentar, pero el pensador marxista más conocido ahora mismo en el mundo, lo conocerán, Diego Fusaro. Y Diego Fusaro es un autor que es considerado rojipardo. ¿Sabes lo que es el concepto rojipardo, no? ¿No? Esa izquierda que intenta volver a valores tradicionales, conservadores, que se aleja de la izquierda, de la llamada izquierda woke, ¿no? Que tiene el ejemplo en Alemania con Sarah Wagenknecht, en la Europa oriental, Eslovaquia con Robert Fico o Robert Fico, ¿no? Esa izquierda que quiere volver hacia un sentido común, ¿no? Lo que acaba de proclamar al mundo Donald Trump, ¿no? Volver al llamado sentido común. Por eso voy a intentar vincular el pasado, que es la idea distributista, y espero hacerlo bien, con el presente y con el futuro. Porque creo que la historia no es una simple lista de errores de godo, sino es un conocimiento que nos ayuda a comprender las posibilidades que nos ha dado en el presente, que nos ayuda o que ayuda Chesterton en el día a día y qué tendencias vamos a encontrar en el siglo XXI o incluso, si llegamos, en el siglo XXII. Porque estamos viendo que la economía, la política y la sociedad están cambiando completamente en sus conceptos fundamentales, como bien aplicó Reinhard Koselleck, ¿no? ¿Qué es derecha? ¿Qué es de izquierda? ¿Qué es liberal? ¿Qué es capitalista? ¿Qué es capitalista? ¿A qué es difícil definirlo en el siglo XXI? Es muy difícil, por eso desde la ciencia tenemos que intentar poner los conceptos en su contexto para poder entenderlos, ¿vale? En este caso voy a intentar poner el concepto distributista en su contexto, ¿no? En su contexto que nos habla de que hay autores que lo consideran una simple filosofía de valores o un mero estilo de vida cristiano. El distributismo no se puede alcanzar. Es una forma de reflexionar, volver hacia atrás. ¿Para qué? No le dan entidad jurídica, no le dan entidad política, quizás porque no se ha leído la enorme producción científica, no en libros, sino en revistas que tienen Belloc y que tienen Chesterton, en inglés, obviamente, asignatura pendiente posiblemente de la ciencia española, ¿no? Pero tienen muchísimas ideas, pero por determinados supuestos no van a fructificar, quizás por ese año que les voy a señalar, en donde a mi juicio acaba la idea distributista en sus inicios. Se subraya el escaso desarrollo de su corpus teórico. Realmente hay pocos libros que hablen textualmente del distributismo. Hay que bucear, obviamente, ¿no? Se demuestra en su mínima aplicación práctica. Claro, la guilda de Sussex que crearon los Arts and Crafts Movement, ¿no? Un poquito. Se documenta su escasa recepción fuera del mundo anglosajón, porque realmente, como veremos en el listado de seguidores del distributismo, todos se circunscriben fundamentalmente al mundo anglosajón.
sobre todo zonas rurales de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, pero a Europa llega muy poquito. Y veremos también por qué, bajo mi interpretación. Y que palidece, obviamente, ante reflexiones menos comprometidas a mi juicio y más perdurables de sus principales autores. De Belloc interesa mucho su obra histórica, por ejemplo, o el famoso Estado servil, que se hizo famoso porque la escuela austríaca, la conocen, de Hayek y de Mises, la encumbran. Obviamente ahora, como veremos, el Instituto Mises da marcha atrás. ¿Por qué? Porque se ha leído mejor lo que decía Belloc sobre, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? O ciertas partes del capitalismo. Y lo mismo pasa con Chesterton. Chesterton, el padre Brown, ¿a que sí? Que les fascinará. Herejes, ortodoxia, libros complejos, profundos, pero claro, llegan al tema distributista y muchos se dan un susto. Me ha pasado en otras facultades, hablarles de la dimensión social de Chesterton y ver que él tiene posiciones casi socialistas, o así lo denuncian, donde denuncia los excesos, los crímenes, las oligarquías que rigen el mundo capitalista, ¿no? Algo que a muchos les choca, porque Chesterton era el autor inglés converso, imagínense, más adecuado, más útil para la batalla cultural. Pero claro, tiene un lado oscuro, que para mí no es oscuro, pero para algunos autores lo parece, que o no se puede tocar o no se debe tocar. Pero a mi juicio, por mis investigaciones, es un modelo de renovación de la política social que fue obviamente muy limitado en sus inicios, pero que creo que, como ha rescatado el Club Chesterton con estas jornadas, o varios autores están poniendo en boga, uno muy famoso, Juan Manuel de Prada, que todos conocerán, un autor que, leanlo, porque no va a decir cosas muy diferentes a las mías, ¿no? Va a hablar mucho de doctrina, cuando habla de Chesterton, habla mucho de, lo pueden mirar todas las semanas en ABC, donde cada 2 por 3 muestra esa dimensión social que tenía el pensamiento de Chesterton, ¿no? Eso sí, una verdadera, aunque limitada, doctrina político-social, denunciada por posiciones prosocialistas y anticapitalistas, a mi juicio una de las causas de cierto olvido de esta dimensión, sin un orden jurídico e institucional definido o desarrollado, aunque en el Estado servil, como veremos, Belloc sí apunta muchas cosas, y además también hay textos en las revistas clave de la Liga Distributista donde se pueden ver sus posturas. Caricaturizada, ¿no?, como mera utopía agrarista o como un corporativismo ilusorio que podía tener ciertas reminiscencias a esos movimientos políticos del interbellum, de la época de entreguerras, que tanto asustaba, ¿no? Porque todo lo que fuera alternativo a la democracia liberal, o en este caso a la democracia popular, así se llamaban los regímenes comunistas, era, ¿no?, podemos decir que asimilado al fascismo. Veremos el concepto de democracia orgánica, pero obviamente Chesterton nunca fue fascista, nunca estuvo relacionado con el fascismo, y además fue muy crítico, como la mayoría, todos los de este movimiento, por ejemplo, contra el nazismo, ¿no? Y agraria, claro, ustedes ven el cartel maravilloso de 3 acres y una vaca, y es una imagen preciosa, ¿no?, de volver hacia atrás. Pero para la Inglaterra superindustrializada, victoriana, donde el capitalismo, ¿no?, oligárquico más brutal, imperialista, lo saben además, en la India, por ejemplo, claro, poco terreno tenía una doctrina de este tipo, ¿no? Y para mí también, a partir de mis investigaciones, surge o resurge en el siglo XXI como un ingrediente maravilloso y muy útil a la hora de hablar de decrecimiento, hablar de cooperativismo, hablar de justicia social, ¿no? Y no solo, como defienden otros compañeros, y con toda la libertad, que es simplemente un lema o un ideal o una especie de lectura para reflexionar. Yo creo, como están haciendo muchos autores, que puede tener éxito en determinados contextos rurales y no tan rurales, y puede ayudar a entender ese nuevo espacio económico que se está generando en nuestra época posmoderna, ¿no? ¿Y por qué digo esto?
porque a veces la verdad ofende, ¿no? Y desde la historia sabemos que las formas políticas, económicas y sociales son contingentes, es decir, que tienen un principio y tienen un final, ¿que sí? La democracia, tal como la entendemos, tendrá un principio y un final. Tiene un principio, ¿no? La democracia tiene un principio, ¿a que sí? Tal como la entendemos, y tendrá un final, ¿o no? ¿O vendrán desde Oriente nuevas formas democrático-autocráticas, soberanas y liberales que nos cambiarán, ¿no?, la faz de nuestra realidad política? Quizás al no entender este axioma, mucha gente no entiende el fenómeno Trump, ¿que no? Mucha gente no entiende el MAGA, ¿no? el Make America Great Again. Mucha gente no entiende lo que está pasando en Hungría, o lo que pasa en Rusia, lo que pasa en la India, lo que pasa en China. Quizás creemos que nuestra forma política, sacrosanta, la democracia liberal, va a durar para siempre. Y además vamos a tener, ¿no?, siempre una rotación en el clásico bipartidismo, PP, PSOE, ¿no?, básicamente. ¿O no? La historia demuestra que no, que las formas políticas han cambiado a lo largo de la historia y posiblemente volverán a cambiar. Por eso el distributismo tiene esa importancia, porque puede ser un elemento a valorar en las nuevas dinámicas que se vayan creando en lo político, en lo económico y en lo social. Quizás, a lo mejor veamos estados distributistas, estados cooperativos, democracias y liberales. ¿Se imaginan? Capitalismos comunistas o capitalismos proteccionistas. Han visto el fenómeno MAGA, ¿no?, que ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo de la ciencia política y económica ligada a la escuela austriaca. Un auténtico capitalismo proteccionista. America First. Los americanos primero. ¿Les gustaría? ¿Los españoles primero? ¿Los franceses primero? ¿Los granadinos primero? Claro, las formas políticas desde la historia son siempre contingentes y responden a una época concreta que le da sentido y significado. El distributismo surge en un contexto, la Inglaterra del siglo XX, y tuvo el poco éxito que tuvo porque nació en ese contexto. Quizás en otra latitud y en otro momento puntual, quizás ahora mismo estaríamos hablando de partidos distributistas, de constituciones distributistas. Obviamente es una especie de ucronía, ¿no?, pero son siempre contingentes. La historia se escribe desde el presente. ¿Por qué interesa más de lo que muchos se imaginan el distributismo para el Club Chesterton y para autores como Juan Manuel de Prada o cooperativistas y decrecentistas diversos? ¿Por qué? Porque quizás están viendo que el modelo actual se está agotando y hay que buscar alternativas. ¿No? Y escarbando, como se dice en el pasado, podemos encontrar modelos muy válidos para practicarlos, para intentarlos. Existen, eso sí, constantes políticas y económicas como esencias humanas que tienen manifestaciones epocales propias del genio humano ante la necesidad y la oportunidad. Este axioma que viene a decir que el distributismo responde a la desigualdad. Obviamente la desigualdad no interesa. En la universidad tampoco interesa. No interesa ni en las redes sociales, no interesa en los medios de comunicación, ni siquiera interesa en la universidad. El concepto clase, imagínense, el concepto obrero, no interesa, interesan para subvenciones o para tesis de fin de máster o para concursos, temas como el género, o temas como la diversidad, o temas como el desarrollo humano. Pero clase y desigualdad, a mi juicio, en mi humilde opinión, no interesa. Quizás porque la teoría del éxito, que viene también de Estados Unidos, ha llegado a nuestras conciencias y nos hacen ver la desigualdad como algo inevitable. Para Chesterton, para los distributistas y para aquellos que se encargan de la reforma social, la desigualdad es un tema central. En este caso, de justicia cristiana, ¿no? ¿A que sí? Y el distributismo, por tanto, supone una forma político-social concreta, limitada doctrinal y organizativamente, que presenta principios claros
y medios concretos, y que responde, sin mucho éxito, como es obvio, al contexto espaciotemporal británico, inglés, pero también responde a un ideal comunitario y espiritual, el ideal que Juan Carlos nos enseña en la introducción, eterno, la búsqueda de la justicia social, la búsqueda de la distribución equitativa de la propiedad, ¿no? Voy muy rápido, ¿me entienden bien? Bien, retrospectiva, esta va a ser una parte, la primera, bastante corta, donde situamos al distributismo en su contexto, en la llamada época de la política social. Una época marcada por un autor prusiano. Hay que recordar, tanto a la izquierda como a la derecha, que el primer gran político que se encarga de la reforma social es un señor prusiano. No sé si te gusta la historia, ¿no? Con un casco que terminaba así, ¿no? Otto von Bismarck, ¿no? Fue el primer político que decidió crear un Estado social en el mundo, ¿no? Fue la Prusia de finales del siglo XIX, ¿no? Y el autor de cabecera de esa primera protección social, seguros de accidente de trabajo, imagínense, seguros de accidente de trabajo, seguros de maternidad, seguros de invalidez, surgen en la Prusia del siglo XIX, y el autor de cabecera se llama Lorenz von Stein, autor conocido en el campo de la política social por su obra de La monarquía y la reforma social, y que señalaba: no cabe duda alguna de que para la parte más importante de Europa, la revolución y la reforma política ha llegado a su fin. 1830, ¿se acuerdan? Si se acuerdan de historia, 1789, comienzo de la revolución política, ¿no? La revolución francesa, y culminación en el año 1830. Pero Lorenz von Stein se dio cuenta de que, ¿no?, un espectro recorría Europa en el siglo XIX también, que era la cuestión obrera, ¿no?, el problema obrero. Grandes masas de población que en el éxodo rural, ¿no?, el éxodo rural que tanto daño hizo a la conciencia de Chesterton, luchaba por más derechos, o llegaría el momento que lucharía por cambiar el mismo régimen político, ¿no? Y dice: su lugar ha sido ocupado por un fenómeno totalmente nuevo, lo social, que sobrepasa todos los movimientos de los pueblos con su terrible violencia y graves incertidumbres. Quien cierre los ojos será devorado y aniquilado por el movimiento. El único medio de dominarlo es el conocimiento claro y sereno de las fuerzas operantes y del camino. Comenzaba la Revolución Social, 1848-1871, con la Comuna de París, que en España, y como buen murciano, tuvo su epílogo, el Cantón de Cartagena, ¿no?, que históricamente se hablaba, ¿no?, conocerán ese famoso episodio histórico, ¿no?, que ahora se está celebrando en Cartagena, pues, su aniversario. Y claro, ahí se piensa que fue una revolución, no sé si conocen Murcia, el odio entre murcianos y cartageneros, ¿no?, que los cartageneros, en la descomposición de la Primera República, llamaron a Estados Unidos para buscar la independencia. Claro, ahora se están viendo los documentos y se está demostrando que fueron franceses exiliados de París que se refugiaron en Cartagena y que decidieron, si no pudieron hacerlo en París, ¿por qué no en Cartagena? Les invito a que vayan a Cartagena, ciudad milenaria, y vean, pues, vean su orografía, y se convirtió en un auténtico fortín. Y ahí intentaron hacer en Cartagena un experimento radical y social, el cual no se pudo hacer ni siquiera en París, en la Gran París. Se vinieron a Murcia, al sureste, a Cartagena. Comenzaba la Revolución Social, que algunos autores ponen fin en el año 1917. No con la Revolución Rusa, que nunca existió, sino con el golpe de Estado bolchevique. ¿Vale? Digo lo de que no existió la Revolución Rusa porque realmente los bolcheviques no se rebelaron no dieron un golpe de Estado contra el zar, lo dieron contra un gobierno democrático de Kerensky, ¿no? ¿Vale? El distributismo en su época. Marco la política social. Toda política social es una mediación entre lo político y lo económico, entre el bienestar y el bien común. Es una disciplina que surge en Alemania, la Sozialpolitik, con el autor que tienen ahí, Gustav Schmoller, que fue el padre del llamado socialismo de cátedra. Mientras surgía la AIT
¿no? El primer socialismo obrero, que luego se escindió, como todos saben, entre marxistas y libertarios, en Alemania se inventaron un socialismo de Estado para fundamentar ese primer Estado social con Otto von Bismarck, que obviamente no lo hacían por razones humanitarias, lo hicieron por el miedo a una subversión de esas masas populares que llegaban a las grandes ciudades en busca de pan y de trabajo, ¿no? Pero claro, todos conocemos la versión actual del socialismo, ¿no? Quizás, ¿no?, caricaturizada con el experimento soviético en Europa del Este, pero hubo más socialismo, lo saben, ¿no? Hubo el socialismo utópico llamado así, obviamente, por Marx y Engels para desprestigiarlo, ¿no? Autores como Robert Owen, Saint-Simon, Proudhon, Blanqui, Louis Blanc, autores que propugnaron un socialismo sin Estado. ¿Eso es posible? ¿No? Todos hablamos de socialismo y inmediatamente a la cabeza nos viene la palabra Estado, ¿que sí? Ese Estado que nos cuida de la cuna a la tumba, ¿no? La famosa frase. Pero de repente en la historia pues se descubre que hubo más socialismo utópico, pero también, y lo sabemos muy bien en España, sobre todo en el Frente de Aragón, el socialismo libertario, los anarquistas. Por un lado Kropotkin y por el otro lado Bakunin. Hubo más socialismo, como hubo muchas propuestas de política social que no estaban cercanas al socialismo, en este caso como el distributismo, ¿vale? Distribuir, por tanto, surge como una alternativa dentro de la política social para devolver los medios de producción al ciudadano, ni más ni menos que en granjas, en gremios y en familia. ¿Les parece una utopía? ¿Vivir con 3 acres y una vaca? ¿Podemos dejar las comodidades del siglo XXI y volver hacia atrás? Difícil parece, ¿no? Pero surgen alternativas. Hay autores que consideran que es posible de crecer, ¿no? El grupo Maus, Serge Latouche, ¿vale? Objeto, la famosa cuestión social. La cuestión social de esta época en la que surge el distributismo es obviamente el problema obrero. Si no les gusta mucho la historia y les gusta el cine, pueden ver Modern Times de Charles Chaplin, ¿no? Tiempos modernos, ¿no? Donde hace una caricatura muy dura sobre el inicio de la revolución industrial, ¿no? Y ahí surge el llamado milagro de la técnica, que ahora implica cuestiones técnicas y bioéticas muy importantes. Un autor de referencia para estudiar esa cuestión social es Johannes Messner, ¿no? Ante el impacto de quizás el mayor filósofo que ha dado España en la época contemporánea, ¿no? José Ortega y Gasset, ¿no? Que todos conocerán, ese fracasado consejero del príncipe que odiaba a España profundamente o la amaba. España invertebrada, léanlo, ¿no? Tuvimos mala suerte, en vez de elegir ser franceses, elegimos ser alemanes, ¿no? Visigodos, ¿no? Aquí no llegaron los francos, sino que llegaron los visigodos. Les estoy haciendo un spoiler de España invertebrada, pero léanlo porque posiblemente les interese mucho y sobre todo les introduzca en la rebelión de las masas, ¿no? Como decía Xavier Zubiri, cambia el horizonte histórico y del individuo, ¿no?, en su espacio vital dominado, la familia, el gremio, la granja, pasamos a la masa, a esa masa informe que ahora muchos dicen que está vinculada al consumismo, ¿no? Pero claro, la cuestión social es el problema obrero. En el siglo XXI tenemos la cuestión social, el desarrollo humano sostenible, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? El tema obrero no interesa demasiado, interesan más otros temas mucho más mediáticos y mucho más, a mi juicio, virales, ¿no? Y el debate, que lo tenemos también muy presente en el distributismo, es entre ese estado social efectivo y ese espacio vital dominado, entre el gigante estatal y el gigante mercantil. Una dialéctica que traduce también otro pensador alemán de la época, en Forshoff, que decía que esas masas pasaban de ser soberanas en un espacio que podían controlar, ¿no? 3 acres y una vaca, podían ser dueños, como antiguamente, de sus medios de producción, sobrevivir sin la ayuda de nadie a una sociedad interdependiente de masas donde solo podemos sobrevivir si los demás nos aportan algo, ¿que sí? ¿No? Históricamente, ahí, en la época de la posguerra, ¿dónde se vivía mejor? ¿En la ciudad o en el campo? En la posguerra. En Murcia se vivía mucho mejor en el campo, porque había acceso directo a los medios de producción. Y en la ciudad, señoras y señores, se comían los dátiles. Y se cuentan las crónicas, se comían los perros. No sé si es dado o mentira, pero los testimonios de mis antepasados
que vivieron en la posguerra murciana, decía que en la vuestra se comía muy bien y en la ciudad se comía muy mal, ¿no? Distribuir, por tanto, como una propuesta entre el individualismo liberal y el estatismo colectivista. Es decir, que Chesterton per se no fue ni ni antiliberal ni antisocialista, sino que intentó corregir ambas grandes doctrinas y plantear esa alternativa, como he dicho, sin mucho éxito, pero en su momento, pero con impacto en la actualidad. Contexto, imagínense. Inglaterra, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La meca de la revolución industrial. Todos conocen a Charles Dickens, ¿no? Recordemos que Chesterton también hizo un estudio maravilloso sobre Dickens, ¿no? A que consideraba como el mejor escritor inglés de todos los tiempos, ¿no? Conocen Oliver Twist, ¿no? Cuento de Navidad, un autor magistral que reproducía, dicen con mucha fidelidad, las consecuencias materiales y morales que dejaba la revolución industrial en los más humildes, en los más pobres, ¿no? Una sociedad individualista y materialista, ¿no? Una versión, a que sí, de los Wise de John Locke, ¿no? Recordemos que Chesterton y Locke venían del mundo liberal, del mundo Wise, ¿no? El miedo a las máquinas. Chesterton no fue ludista, pero casi. Los ludistas fueron los primeros reformadores sociales a lo bestia que hubo en Inglaterra. En Inglaterra, el marxismo, el socialismo utópico, el socialismo libertario no tuvieron gran impacto, pero el ludismo sí. Y el ludismo, si lo conocen, si no se lo digo yo, era un movimiento que iba directamente a destruir las máquinas. No hablaba de reforma, no hablaba de negociación. Iban, masas desesperadas de obreros fabriles, en este caso de personas que trabajaban en los gremios y los talleres, a destruir las grandes empresas, las grandes fábricas que se estaban implantando por toda Inglaterra para recuperar el puesto de trabajo que estaban perdiendo. Una iglesia anglicana vacía y secularizada. Todos conocen la famosa conversión de Chesterton, ¿no? Y él fue muy crítico con la conferencia de Lambeth y esa parafernalia falsa a la que atribuía siempre al movimiento anglicano. Y luego la disidencia católica y el grupo de Oxford, ¿no? Como él no perteneció, pero sí estuvo muy cerca de todos esos conversos católicos que, a diferencia de Cambridge ¿quién venía de Cambridge? Virginia Woolf y John Maynard Keynes. Imagínense, de Oxford, Pusey, Newman, Keble y Manning, un grupo de conversos, y de Cambridge vino todo lo contrario, ¿no? Y es muy curioso, lean pues, las polémicas que estuvieron entre Oxford y Cambridge, no solo por las regatas, sino porque unos fueron la cuna de la reforma social británica de tipo católico, y el grupo de Cambridge eran pues, ¿no? los más hedonistas, los más, ¿no? Eran casi los promotores de mayo del 68, ¿no? Una cosa bastante llamativa. Y la polémica que explica, a mi juicio, que el corporativismo no fuera lo que pudo ser, o que durante muchos años quedara en el olvido, el corporativismo. El corporativismo fue otra de las grandes doctrinas políticos-sociales que intentaba crear un sistema alternativo también entre el Estado y el mercado, a través de las corporaciones profesionales. Crear una democracia orgánica, como veremos, ¿no? El sueño que hubo en el franquismo, ¿se acuerdan? Si hay alguien mayor se acordará que esa palabra se usaba mucho durante el franquismo. Democracia. España es una democracia, pero una democracia orgánica, ¿no? Y durante mucho tiempo el corporativismo fue el enfant terrible de la ciencia política, ¿no? Se asociaba al fascismo italiano, al franquismo, al nuevo Estado portugués, a un movimiento político que quería prescindir de la democracia y del capitalismo para crear algo totalmente diferente, ¿no? Asambleas de corporaciones, los famosos procuradores. Y, claro, ciertas similitudes que pueda haber entre el corporativismo y el distributismo creo que jugaron muy en contra de las tesis que mantenían Belloc y de la que tenía Chesterton. Pero claro, el corporativismo está también en la doctrina social de la Iglesia. Si ustedes se leen muy bien Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, se darán cuenta
de que ahí apuesta mucho por la creación de grupos, corporaciones, donde trabajadores y patronos colaboren en paz, ¿no? Y eso dio alas a que muchísimos pensadores católicos, y no solo católicos, porque también hay muchos pensadores socialistas que miraron en el corporativismo una solución, plantearan acabar directamente tanto con el Estado liberal como con el Estado, podemos decir, social, y crear un Estado corporativo. La primera experiencia en Austria, Dollfuss, una experiencia que tuvo éxito y que podía haber funcionado hasta que se produjo el Anschluss, hasta que Hitler invadió Austria y acabó con ese proyecto de Estado corporativo y católico. La reacción contra la revolución bolchevique y el comunismo internacionalista había que atraer de alguna manera al obrero a la participación política, y los corporativistas consideraron que podría ser muy buena idea crear sindicatos, ¿se acuerdan? Sindicatos verticales. Los que somos más mayores nos acordamos, los que sois más jóvenes posiblemente no sepáis qué significaban. Eran una especie de sindicalismo de Estado donde la representación era supuestamente paritaria entre trabajadores y entre empresarios, y fue además el gran foco, el gran nudo de la Falange. Fue el gran lugar donde la Falange pudo desarrollar pues, su nacional sindicalismo, ¿no? Y lean, si les interesa este corporativismo, a un autor muy peculiar, pero que fue un bestseller, fue un divo, Mihail Manilescu, un autor que llegó a hablar de que iba a producirse el llamado siglo del corporativismo, sobre todo a partir de los fascios de combatimiento, a partir de la marcha sobre Roma, cuando parecía que el mundo iba hacia una alternativa a la democracia liberal. Miren los paralelismos con el siglo XXI, mírenlo. Pensaba que se iba a acabar la democracia liberal porque llegaban nuevas formas políticas, y esa era la época del corporativismo. Por tanto, una versión inglesa del tradicionalismo católico. Obviamente esta palabra que yo uso, tradicionalismo, es complicada, ¿no? Porque tradicionalismo en sentido estricto es el carlismo. ¿Se acuerdan? Dios, patria y fueros. Pero se ha ido convirtiendo en un adjetivo que nos permite estudiar bastante bien formas que no son carlistas, pero que sí tienen una relación muy potente con el mundo gremial, con el mundo corporativo. Claro, Ramiro de Maeztu, por ejemplo, era tradicionalista, pero no era carlista, ¿no? Algunos autores de España, que seguramente conocerán, como el asturiano Vázquez de Mella, viene del carlismo, pero él realmente tampoco habla del carlismo. Son tradicionalistas o neotradicionalistas. Por tanto, una versión inglesa del tradicionalismo católico. El reconocimiento de la familia como la unidad del Estado es, atención, el núcleo del distributismo. La insistencia en la propiedad para proteger su libertad es la concha. Nosotros somos cristianos y creemos que la familia tiene una sanción divina, pero cualquier pagano razonable, si lo resolverá, descubrirá que la familia existió antes del Estado y tiene derechos previos, que el Estado existe solo como una colección de familias y que su única función es salvaguardar los derechos de todos y cada uno de ellos. Tradicionalista en el Estado puro, y también miren en el presente y en el futuro, ¿no?, el papel que puede tener la familia a la hora de cambiar, mejorar las dinámicas sociales. Eso en cuanto al pasado, la retrospectiva. Perspectiva, ¿qué es y qué nos ha quedado del distributismo en nuestra época contemporánea? Cuando se tuviera una cantidad considerable de pequeños propietarios, de hombres con la psicología y la filosofía de la pequeña propiedad, entonces se podría empezar a hablarles de algo más parecido a un acuerdo general justo sobre sus propios planes, algo más parecido a una tierra adecuada para vivir los cristianos. Se les puede hacer comprender, al contrario, que a plutócratas y proletarios, por qué no debe existir la máquina si no es al servicio del hombre, por qué las cosas que nosotros mismos producimos son queridas como hijos nuestros, y por qué podemos pagar demasiado caro
el lujo con la pérdida de la libertad. Para mí, este texto que les he leído de Outline of Sanity de Chesterton, creo que reproduce muy bien la esencia pasada, presente y futura del distributismo. Propiedad, pero no solo propiedad material, sino también la propiedad que surge de las manos, de lo que creamos, ¿no? Que el ser humano sea soberano en la forma de producir y en la forma de tener. Claves pasadas, presentes y futuras del distributismo. Una doctrina social en defensa y restauración de la libertad personal, mediante que el reparto igualitario de la propiedad. Se ha conseguido, hasta hace muchos años, hasta hace unos pocos años, el acceso a la propiedad estaba garantizado, ¿no? Por diferentes leyes, el sueño de la clase media, ¿no? Pero él sostiene, y lo sostenía en su momento, doctrina social en defensa y restauración de la libertad personal mediante el reparto igualitario de la propiedad, eliminando la dependencia de los individuos y sus familias de los grandes poderes del capital y de la política. Recuerden París, recuerden a los chalecos amarillos, recuerden a muchos de los grupos que están dentro del movimiento MAGA, recuerden a la alt-right, ¿no? Como buena parte de su discurso es un discurso antielitista, contra la oligarquía, contra la plutocracia, contra la Agenda 2030, contra el Club Bilderberg, ¿no? Contra el Foro de Davos, ¿no? Es decir, que el distributismo era una doctrina político-social que nos ayuda a comprender esa esencia donde hay grupos sociales que consideran que tienen que defender la propiedad de lo que tienen y de lo que hacen frente a los grandes poderes del capital, pero también ante los grandes poderes de la política. Ese estatismo que, como estamos viendo, y lo vieron muy bien con el profesor Nazarre, intenta que sí, pues, como se diría vulgarmente, cosernos a impuestos y cuestionar el derecho que tiene todo ser humano a esa propiedad única e indivisible, ¿no? Reintegrando los medios de producción, tierra, vivienda, talleres o comercios a las personas. Granada tiene suerte, hay mucho comercio de barrio, ¿que sí? ¿Sí, no? Vayan a otros lugares donde el pequeño propietario es expulsado sistemáticamente de su entorno, ¿no? Y es culpa de todos, no es simplemente culpa del político de turno o del empresario de turno, es culpa quizás también de nuestra adicción al consumismo, a comprar todo por internet o ir a los grandes almacenes. Vean la actualidad que tiene Chesterton, reintegrando los medios de producción, tierra, vivienda, talleres o comercio a las personas, devolviéndole la soberanía sobre su propio sustento, el de sus familias y en cooperación con otros pequeños propietarios, recuperando el vínculo roto que une al trabajador con los instrumentos y el producto de su trabajo. Es curioso que esa cultura de emprender sea muy habitual en el mundo anglosajón. Si han viajado a Estados Unidos, a Inglaterra, verán la fascinación que tiene la sociedad por el pequeño empresario, por el creador, por el negociante, ¿no? por el que emprende. Pasa lo mismo aquí en España. Queremos ser asalariados, queremos ser funcionarios, queremos depender de otro para dedicarnos a cosas posiblemente más útiles o hedonistas, evitando que los individuos sean expropiados y se conviertan en proletarios al servicio de ¿quién? Del beneficio empresarial o del beneficio estatal. Por tanto, una respuesta católica ante la realidad social de crisis material, pero también de crisis moral. Lo veíamos en las novelas de Charles Dickens, lo vemos encendiendo la televisión y poniendo cualquier programa. ¿Cuál les gusta? ¿La Isla de las Tentaciones? ¿Les gusta, no? Sí, ¿no? Y le veremos en el futuro, ¿no? Con todas esas teorías del transhumanismo que están tan en boga, ¿no? Que están tan en boga. Crisis material, ¿no? Llegar a fin de mes. Saben que en España el mínimo para llegar a fin de mes son
el ingreso mínimo vital, 500 euros, así lo determina el Estado, o el famoso, ¿no? Esta es la famosa polémica sobre el salario mínimo interprofesional, que está situado entre 1.200. ¿Alguien de aquí puede vivir con 500 euros? Pues los usuarios de los servicios sociales tienen que vivir con 500 euros. ¿Alguien de ustedes puede vivir con 1.200? Eso sí, no. Pero claro, viendo cómo suben sin parar, sin freno, los precios de la vivienda, de la alimentación y de los gastos, ¿no? Por tanto, protección ante la miseria, claro, 500 euros. Yo doy clase en trabajo social y a veces se me cae la cara de vergüenza cuando tengo que decir que nosotros aseguramos la subsistencia de una persona con 550 euros al mes. ¿A que sí? Por eso ahora estamos intentando desarrollar un trabajo social menos ligado al tema de las prestaciones, sino al campo de la orientación laboral e incluso, aunque parezca mentira, en Murcia y no sé si en España, al emprendimiento social, cooperativo, la economía social, ¿no? Muestra una visión global e integral del ser humano, no solamente el homo economicus, sino un señor, una señora que tiene también una dimensión ética y moral que hay que respetar, que hay que cuidar y que hay que defender. Por tanto, una concepción filosófica y teológica de la vida económica y política buscando un modelo equilibrado y proporcionado. ¿Y cuál es su modelo? El llamado Programa Galileo, para regresar a la cordura ante una sociedad que él ya veía en el siglo XIX que iba hacia el caos del consumismo, en su caso, como buen católico tradicional, de la eugenesia, del divorcio, de la desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy curioso como él insiste muchas veces en el programa Galileo, ¿no? Obviamente le hace chocar en muchas ocasiones con la Iglesia anglicana y a veces con compañeros de escuela. Eso sí, es una reacción antimoderna, ¿no? Él obviamente habla de volver hacia atrás, literalmente, ¿eh? 3 acres y una vaca. ¿Qué necesita el ser humano? Él habla de volver hacia atrás, de vivir con menos, de desprenderse de todas aquellas cosas superfluas que nos impiden, pues, en este caso, acercarnos al prójimo y a Dios. Restauración de la armonía del hombre y del medio. ¿Qué actualidad tiene, no? Este concepto o esta reflexión de Chesterton a través de la llamada comunidad natural, tan en boga en el MAGA, tan en boga en palabras del famosísimo vicepresidente norteamericano J.D. Vance, ¿no? Converso al catolicismo, como Chesterton, y que habla muchísimo de volver hacia la comunidad natural. Producción y consumo a una escala adecuada. Consumo de proximidad. Tienda de barrio. Volver, a que sí, a consumir y a producir con el entorno. Defensa de la recuperación de la normalidad perdida. Un progreso enraizado siempre en la tradición. ¿Muy bien de tiempo? Sí. ¿Sí? Claro. Voy a intentar ir un poquito más rápido, ¿vale? Para intentar, ¿vale? Distribución, organización localista. Él pensaba mucho en el barrio, en el pueblo, en el entorno, ¿no? A él le daba pánico en las grandes ciudades, no digamos en las grandes fábricas. Descentralización del gobierno. No fue un corporativista, no defendió la democracia orgánica, era liberal, era inglés y obviamente en Inglaterra ni cuajó el marxismo ni cuajó cualquier alternativa corporativista u organicista. Obviamente, ¿no? En ese país, con esas ideas, esos valores tan claros. Descentralización del gobierno y control municipal. Defensa de la libertad y de la identidad local. Responsabilidad personal y familiar directa en sus problemas concretos. El llamado sagrado hogar. Y la culminación de esa clave, que es la distribución de la propiedad. Para la satisfacción de necesidades materiales y espirituales. No solo materiales. El hogar no solamente es un entorno material, sino también es una comunidad de amor, con el dominio directo de los medios de producción y su función comunitaria. Para la autonomía de las personas en su familia, para recuperar el papel de los cuerpos sociales intermedios.
¿Qué es la familia? Hay una famosa psicóloga que ha revolucionado las redes sociales sobre su defensa de lo que es la familia y de lo que es el matrimonio, ¿no? Marian Rojas Estapé, ¿no? Ha montado un debate en redes sociales tremendo, ¿no? Ustedes saben lo que es la familia, ¿no? Saben lo que es el matrimonio. Chesterton también lo tenía claro, ¿no? Y recuperar el papel de los cuerpos intermedios, recuperar la dignidad integral del ser humano y crear hogares y comunidades soberanas. ¿Democracia orgánica? No. Chesterton no fue un corporativista al uso, no planteó alternativas políticas a la democracia liberal típica inglesa, aunque Belloc y su hermano Cecil Chesterton hablaron muy duro de esa democracia y que sería pues muy útil para comprender tantas críticas que tenemos al sistema partitocrático español en su obra The Party System del año 1911. Me es del todo punto imposible separar estas dos ideas, democracia y tradición. Pero, ¿qué es la tradición? En Inglaterra la tradición obviamente era, ¿no?, ese parlamentarismo que surge con la famosa Revolución Gloriosa, que paradójicamente fue una revolución anticatólica, ¿no?, contra el rey Jacobo, ¿no?, pero dio paso luego a la primera experiencia de monarquía parlamentaria del mundo, ¿no? Y él defendía eso, pero matizada con cosas muy importantes, sobre todo como dar importancia a las cosas comunes, que el político bajara al barro, que el político se acercara al pueblo, que el político diera voz a los humildes, que el político atendiera a las dificultades de la vida social. Claro, los grandes negocios y el socialismo de Estado son muy parecidos. Vaya frase. Chesterton antisocialista y Chesterton anticapitalista. Ponen en el mismo plano los grandes negocios y el socialismo de Estado, al capitalismo y al comunismo. Piensen en el siglo XXI, en las sinergias que hay actualmente entre los grandes poderes económicos y los grandes poderes políticos, o piensen en el caso que he citado de China, ¿no? Un régimen de partido único con la economía más brutal a nivel de exportaciones de fábricas que hay en el mundo. Obviamente su antisocialismo iba contra el burócrata y su anticapitalismo iba contra el oligarca, contra el plutócrata. Por tanto, yo estuve de acuerdo con la tesis del profesor Carlos Utrera, va más allá de la doctrina social católica, pero no busca una simple mediación, sino un Estado cristiano normal. Ni ucronía ni utopía, como dice también el profesor Salvador Antuñano, una idea presente y realizada imperfectamente en la historia central de la cristiandad. Un enemigo aún más feroz de la familia es la fábrica. Las mujeres y los hombres pueden conciliar en el siglo XXI, los horarios lo permiten, tener familias numerosas. Les pregunto a ustedes, para que vean la actualidad de esa doctrina distributista, que no se queda en el armario del pasado, sino que nos sirve para comprender muchas de las cosas del presente y del futuro. Un enemigo aún más feroz de la familia es la fábrica. Entre estas cosas modernas mecánicas, la antigua institución natural no está siendo reformada, está siendo destrozada. Los datos son claros. En España hay una crisis demográfica que también he estudiado, brutal, solo sostenida por la inmigración. La gran fábrica de Amazon, la gran fábrica de la conserva, la gran fábrica del turismo, la gran fábrica permite a los hombres y a las mujeres formar familias, tener hijos, digo a nivel general, luego hay casos particulares. ¿Cómo lo ven? En su vida personal, en qué piensan sus hijos, qué piensan sus amigos. ¿Quieren formar familias con los horarios que tenemos de trabajo, con las exigencias de flexibilidad que nos piden en muchas empresas? Vean la actualidad que tenía Chesterton. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de esa tendencia que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Su obra The Outline of Sanity creo que es un manual precioso para comprender el pasado, el presente y el futuro. Y él hablaba del regreso al hogar, la familia destruida, conceptual, jurídica
y numéricamente, ¿no? Miren la cantidad de hogares que hay en España. ¿Y cuáles son mayoría? Las personas que viven solas, viudas y solteros. Son los hogares mayoritarios en España. Y él, miren de lo que habla, regreso al hogar, recuperación del espacio social dominado. Miren el concepto de soberanía a nivel macro, ¿no? Las grandes potencias del mundo, ¿no? Como vuelven al tema de la soberanía, pero como muchos ciudadanos, y sobre todo jóvenes, apuestan en casas de fútbol, ¿no? Como casas de apuestas, o cómo compran criptomonedas, o cómo se la juegan con el blockchain, porque creen que, a mi juicio, la soberanía individual se alcanza a través de eso, ya no de la meritocracia, ya no de la oposición, ya no de ciertas cosas, sino con otros modelos que les van a permitir ser dueños de su propia vida, hacer lo que la gente dice que no pueden ser, que van a vivir mejor que sus padres. No sé si hay alguien que ha pensado esto siendo joven, pero mis alumnos todos piensan, creo que el 99,9%, que van a vivir peor que sus padres, que no tienen la soberanía para poder buscarse un futuro. Y muchos recurren, a mi juicio, a fórmulas fáciles, rápidas, de tener la libertad económica de poder ascender socialmente. ¿La universidad pública es un ascensor social en el siglo XXI? Para mis alumnos inmigrantes sí, para mis alumnos españoles no, que es muy curioso. Alumnos inmigrantes que consideran que es su gran oportunidad de no trabajar en lo que trabajaban sus padres, de ser soberanos. Mis alumnos nativos españoles piensan que no, que es una pérdida de tiempo en muchos casos, porque todo el material está ya en Internet, ¿no? La santidad de la vida, eugenesia, vientres de alquiler, aborto. ¿Cuántos debates bioéticos se creían superados o están en boga? Incluso el aborto, de todos esos temas bioéticos, todos están todos en fusión, pero el aborto no lo estaba, hasta que al señor Donald Trump se le ocurrió montar un tribunal supremo, a que sí, un poco particular, y abrió de nuevo un debate ético y bioético que se suponía superado. Libertad real. ¿Somos libres realmente de tomar nuestras propias decisiones, de votar a quien queramos, de elegir lo que queramos, o estamos precondicionados por la comunicación de masas, la publicidad de masas o el famoso algoritmo del que todo el mundo habla? Atención al débil. ¿Atender al débil es simplemente una postura socialista o es una postura fundamentalmente cristiana? Y él, Chesterton, y además Juan Carlos lo puso en un artículo del blog muy claro, son los socialistas los que copian el cristianismo y que a su juicio lo desvirtúan, ¿no? Y parece que muchas veces la intervención social no puede ser cristiana, parece que es socialista, progresista o incluso en estos tiempos woke, ¿vale? Siempre encontraremos, y el hombre eterno. Las cosas cambian, las formas políticas pasarán, pero para nuestro amigo Chesterton hay un hombre eterno que siempre perdurará, el hombre normal. El hombre que quiere ser soberano, el hombre que vive en una vida humilde y el hombre que dicen que han hecho presidente al señor Donald Trump. ¿Están de acuerdo? ¿No? El white trash, el hillbilly, el redneck, ¿no? El obrero del Rust Belt, ¿no? Ese hombre, esa mujer que vive ahí en los suburbios, ¿no? Adicta al fentanilo, gente que le gusta la NBA, la lucha libre, beber hasta reventarse, coger la escopeta y salir ¿no? Ese hombre normal, americano, obviamente, ¿no? Pero él considera que hay un hombre eterno, un hombre normal, un hombre soberano, un hombre humilde, que siempre va a perdurar. Pasen las ideologías que pasen las catástrofes que pasen, y al final regresará. Siempre encontraremos esa riqueza y desbordamiento de la personalidad, donde lo halló el autor que he citado casi al principio, Charles Dickens, entre los humildes. ¿Quién va a subir de aquí una foto sacándome feo a mí? Yo no. Yo cuando me den la foto voy a intentar poner la foto más bonita, donde me parezco más guapo, ¿no? ¿Quién de nosotros va a subir a Facebook? Que esto es muy importante, y perdón que haga este inciso. ¿Quién va a subir a Facebook una foto feo, pobre y asqueroso? A que nadie, ¿no? Nos ponemos los mejores filtros, las mejores poses, ¿no? Hay muchas chicas en mi clase están buscando
la nariz si le queda bien o le queda mal, ¿no? Pero no, si hay alguien que lo pone, los cristianos ponemos a un señor hecho, perdónenme la expresión, mierda. ¿A que sí? ¿A que nadie va a subir una foto como la de Jesucristo? Vamos a una iglesia y a que no vemos a un señor con filtro, a un señor que se ha operado, a un señor que busca su mejor pose. Busca a un señor hecho polvo, muerto, destrozado, pero para la suerte de los católicos, resucitado, ¿no? Y esa es la gran esencia, ¿no? de la humildad, ¿no? La humildad. Yo obviamente, por favor, si van a subir fotos mías a Facebook, por favor, pónganmela antes, que soy muy vergonzoso, ¿no? Bien, tendencias del distributismo. Hay básicamente dos grandes autores que todos conocen, Gilles Belloc, que destacó mucho por su obra histórica, era un gran historiador, tenía un origen francés, una cultura pues, diferente a la que tenía Chesterton, ¿no? Y él fue, a mi juicio, el que sí intentó poner las bases jurídicas e institucionales del distributismo. Subsidiariedad, solidaridad y propiedad. Y él cree que es posible restaurar el Estado distributista porque había existido. En la Edad Media, esa Edad Media oscura que siempre nos muestran las películas, ¿no? Aunque ahí fue la época donde hubo avances científicos maravillosos, donde surgieron las primeras universidades, pero vemos la película de la Edad Media y ¿qué aparecen? Brujas, gente quemándose, las ratas por ahí, así todas, ¿no? Que el famoso buen autor inglés que se hizo famoso, ¿el Loach? No. Recuérdenme el autor que habla de las pirámides de la Tierra, ¿cómo era? Ken Follett. Uno lee Ken Follett, Los pilares de la Tierra, y se piensa que la Edad Media era la prehistoria, ¿no? Pero tenemos documentos, como demuestra Georges Duby o Henri Pirenne, que demuestran que la Edad Media fue una época maravillosa. Y en eso insiste también Belloc. Ahí se pusieron las bases de un Estado distributista que acababa con la esclavitud. Porque ¿quién acabó con la esclavitud del Imperio Romano? ¿Por qué se acabó? Se acabó por el cristianismo. Y el cristianismo fue el que acabó con una esclavitud que no solamente era legal, sino era productiva. Por eso, para él, el Estado servil, ese Estado capitalista que deviene en socialista, era un Estado que llevaba la esclavitud. A ese ser humano que no era soberano, que no tenía independencia, que era siervo, que dependía de otros para poder subsistir. Y ahí pueden ver perfectamente en la sección 4 del Estado servil cómo Belloc habla de esa teoría de un Estado distributista que existió y que puede volver a existir. ¿Por qué? Porque es una solución práctica. Porque la segunda tendencia, la de Chesterton, habla de que es pues, una forma de vivir, es una forma de pensar que nos hace pues, más humildes y nos une tanto a la tierra, literalmente a la tierra, al campo, a la azada, como dirían en mi tierra, pero también al cielo, ¿no? Y por tanto, el Atlas of Sanity define el distributismo como un medio para recuperar la libertad y ofrecer la seguridad. Libertad siempre desde la responsabilidad y seguridad siempre desde la cooperación. Defiende la extensión generalizada de la pequeña y familiar propiedad privada. Nuestros hijos, nuestros amigos, ¿qué prefieren? ¿Alquiler o vivienda? ¿Qué es mejor, tener una casa en propiedad o tener una casa de alquiler? ¿Y por qué tenemos esa mentalidad en España y en otros países no la tienen? Él ahonda en que hay que extender la propiedad familiar privada porque es una forma de defensa ante el mercado y ante el Estado. Considera que la pequeña empresa, tan poco atractiva en el siglo XXI, posiblemente en España, la artesanía y el mundo rural y también el gobierno local es mejor que todo lo que ha traído la modernidad. En el siglo XXI puede ser útil esta reflexión. Yo creo que sí. Por ejemplo, en mi tierra, en Murcia, están surgiendo muchos partidos municipalistas. No sé si pasa aquí en Andalucía o pasa en Granada. Partidos que se olvidan, además donde yo vivo, gobierna un partido por mayoría absoluta municipalista,
que no tiene nada que ver ni con el PSOE, ni con el PP, ni con Vox, ni con Izquierda Unida. Y que centra todos sus esfuerzos en hacer mejor a ese pueblo. Por ejemplo, ahí tenemos una aplicación práctica de, no las teorías de Chesterton, pero sí de ese espíritu que defiende. Quiere que la mayoría de personas sean dueños de sus medios de producción y no asalariados, individualizados y aislados. Habla de una democracia más cercana a la persona y a su familia. Alvise Pérez era una nueva forma de democracia más cercana. Podemos era una forma más cercana de democracia. Georgescu en Rumanía es una forma más cercana de la democracia. ¿No? Movimientos que se han hecho muy virales a través de redes sociales, a través de TikTok, a través de los famosos círculos de Podemos. ¿Hay una política alternativa a la partitocracia actual? ¿Es posible acercarse a los ciudadanos de manera más cercana? Yo me acuerdo cuando fue Alvise Pérez a Murcia, lo conocerán todos, ¿no? No hizo ningún anuncio en televisión, ni en radio, era todo a través de Telegram. Y cuando yo llegué ahí, para mi sorpresa, perdonen el porcentaje, entre el 70 y el 80% de los que habían ahí eran jóvenes menores de 30 años. Hay que acercarse a la política, hay que usar nuevos medios de comunicación. Jair Bolsonaro, lo conocerán, Jair Mesías Bolsonaro. O yo tengo amigos brasileños que recibían todos los días información en WhatsApp. Hizo su campaña en WhatsApp, acercándose a la gente en WhatsApp. Y por eso salió la famosa ley, ¿se acuerdan?, de WhatsApp, de que prohibía redistribuir los mensajes más de 5 veces, por culpa de Brasil. Mala suerte, ¿no? Qué mala suerte, ¿no? Una democracia más cercana. Y no niega la acción del Estado, pero la quiere más limitada y ligada a sus votantes. Y no rechaza la transacción con el mercado, lo quiere más justo y más proporcionado. Este documento lo subiré a internet, si alguien lo quiere, pues lo puede tener accesiblemente, ¿no? Y lo puede copiar, lo puede cambiar o lo puede criticar. Aquí tiene un pequeño itinerario histórico del distributismo. El origen, ¿no? ¿Cómo surge? Surge fundamentalmente el billismo, agrarismo británico, el catolicismo social inglés, diagnóstico, la obra ¿Qué hay de mal en el mundo?, ¿no? What's wrong with the world? La aparición en las páginas de New Age y de Eyewitness con Cecil Chesterton. El nombre lo pone Hilary Below, la época, el interbellum, el recurso, obviamente, la doctrina social de la Iglesia, con especial énfasis en Vincent McNabb y el del Catholic Land Movement, el modelo gremialismo histórico inglés, medios de difusión, las tendencias, el medio, el remedio y la combinación, 1936. Muy poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el corporativismo se va a convertir en un enemigo mortal de las democracias liberales de un lado y de las democracias populares de otro. ¿Vale? Y aquí tienen pues, los seguidores que pueden consultar en internet perfectamente. Yo me he limitado a recogerlos si alguien quiere incidir más en ellos. El movimiento Arts and Crafts, Seward Collins, la famosísima Dorothy Day y Peter Maury, el archiconocido Schumacher y Small is Beautiful, Lo pequeño es hermoso, el Grand New Party, los pequeños partidos políticos que han surgido en el mundo anglosajón y uno en Brasil, la página que pueden consultar de Global Distributees o el famosísimo y polémico, a mi juicio, pero muy interesante, cooperativismo de John Medaille, ¿no? Y por tanto, el futuro que nos abre el distributismo es básicamente responder a una serie de preguntas, ¿no? El distributismo es una verdadera enseñanza católica frente a libertarios y progresistas, parece el debate del siglo XXI, ya no liberales, sino libertarios, ¿no? Es una idea valiosa para defender la propiedad privada ante los llamados preceptos de la Agenda 2030,